Bien, buenos días para todos los asistentes. De parte del Grupo de Investigación, Pensamiento Crítico y Subjetividad de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, queremos darles la bienvenida al coloquio internacional en conmemoración de los 60 años de Mentira Romántica y Verdad Novelesca de René Girard. Este coloquio busca generar un espacio de intercambio de experiencias en torno a los desarrollos de la teoría mimética y contribuir a la generación del conocimiento por medio de la difusión de investigaciones realizadas en torno a la obra del pensador francés René Girard. Los participantes podrán hacer preguntas a los conferencistas por medio del chat. También queremos darle las gracias a los conferencistas del día de hoy, al Grupo Español de Investigación sobre Teoría Mimética de René Girard, Violencia y Sociedad, y a la revista de la Teoría Mimética Cifias Gladius, que apoyan a este evento. Bueno, en la mañana de hoy nos acompañan Gustavo Sanabria Galvis, Ángel Barahona Plazas y el profesor Roberto Solarte Rodríguez. Gustavo Sanabria Galvis es filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana y pronto a graduarse de la maestría en filosofía de la misma universidad. Ha investigado los conceptos de duelo y melancolía en la obra de Hegel, así como la relación entre filosofía y literatura, en particular desde la obra de René Girard, en diálogo con novelistas latinoamericanos. También es escritor y dibujante, firma su obra artística bajo el seudónimo de Ana Mardoquea. Ha publicado un libro de cuentos con la editorial de la Universidad Industrial de Santander y una novela gráfica narrando la tragedia de la desaparición forzada en el conflicto armado colombiano. Además, ha trabajado como profesor en colegios de zonas rurales de Colombia y ahora trabaja como facilitador para la organización comunitaria en el departamento del Putumayo. Entonces, pues darle la palabra a Gustavo para que nos cuente su propuesta. Muy buenos días para todos y para todas. Buenos días. Me alegra bastante volver a ver rostros conocidos que conocí en el 2017 en la Escuela de Verano de Teoría Mimética. Bueno, hoy quiero compartirles un texto que escribí sobre una relación entre García Márquez y René Girard, que ha sido como el tema que he trabajado en la maestría. Y bueno, de antemano quiero pedir disculpas porque muy pronto, después de la conferencia, debo ir al aeropuerto para salir a Putumayo a realizar un trabajo allá con las comunidades. Entonces, cerca de las 10:30 debo salir. Sin más, voy a compartir pantalla para... A ver si puedo compartir pantalla aquí. Todavía no me han habilitado para compartir pantalla, por favor. Sí, ya. ¿Listo? Gracias. Ya. Listo. Aquí les estoy proyectando el texto. Pueden ver un dibujo que hice de los autores, de García Márquez y René Girard. El texto se llama Revolución y Conversión, observaciones girardianas sobre 100 años de soledad. Voy a leer el texto y saltarme algunos párrafos. El texto son 10 páginas y me saltaré algunos párrafos para acelerar la lectura. En este artículo se explora cómo la dinámica de la guerra civil, narrada en 100 años de soledad, produce una identidad entre rivales políticos, es decir, las ideas y las acciones de liberales y conservadores, que en un principio fueron opuestas, acabarán mostrándose como equivalentes. Este proceso colectivo de vaciamiento de sentido lo detallaremos en una interpretación de la vida del coronel Aureliano Buendía, que dividiremos en 3 momentos: el héroe, el dios y el derrotado. El uso de la violencia para afirmar la revolución expone su carácter de falsa divinidad, mientras que la conversión vislumbra una dimensión política en los diálogos de paz organizados por el coronel. Como guías para este análisis interpretativo de la obra de Gabriel García Márquez, utilizaremos las reflexiones de René Girard sobre la identidad y la diferencia.
En Mentira romántica y verdad novelesca, Girard distingue dos tipos de diferencia, la genuina y la aparente. Por un lado, observamos individuos que, motivados por el orgullo y la competencia, proclaman que son diferentes a los demás por acaparar algún objeto de deseo que supone prestigio y superioridad. Estos individuos, que podemos llamar románticos, ocultan el hecho de que en realidad imitan a los otros. Esta es la diferencia aparente del orgullo romántico, que encubre su vacío y su codependencia con los otros bajo las proclamas ruidosas de su autonomía. Por otro lado, observamos individuos que, decepcionados del orgullo y la competencia, renuncian a ser diferentes a los demás y confiesan que son imitadores. Estos individuos, que podemos llamar conversos, reconocen a los otros como semejantes, desisten de ubicarse a sí mismos o a los demás en un plano superior o inferior que impregne a la existencia con significados trascendentes o sagrados. Cuando los conversos renuncian a la ilusión romántica de la superioridad, cuando renuncian al deseo de dominar y seducir a los demás, escapan a las jerarquías sociales que esas mismas ilusiones estructuran. La diferencia genuina del converso consiste en que, paradójicamente, logra su libertad confesando su codependencia con los otros. Mientras el romántico sacraliza ideales para encontrar en ellos su grandeza y eternidad, el converso renuncia a la trascendencia para observar la contingencia, para abrazar la contingencia de la humanidad. Voy a saltarme este párrafo donde resumo un poco de las reflexiones de la violencia y lo sagrado y entro directamente al análisis de 100 años de soledad. Una de las simetrías con mayor protagonismo en 100 años de soledad es la rivalidad entre conservadores y liberales. Los primeros, atornillados al poder, abanderan los ideales del clericalismo y el absolutismo, mientras que los segundos, alzados en armas, defienden el anticlericalismo, el federalismo y el parlamentarismo. En un principio, cada partido político defiende un contenido ideológico que lo distingue y confronta con su adversario. Sin embargo, con el curso del tiempo y el desgaste de la guerra, ambos partidos políticos se revelan idénticos. El contenido afirmativo de los ideales, poco a poco y por medio de un proceso de negación del enemigo, se convierte en la búsqueda vacía de poder. En este sentido, aquellas diferencias políticas enarboladas con violencia son solo formas de encubrir el vacío. Veamos cómo se origina la división entre partidos en este pueblo, tan lejano que ni el Estado ni la Iglesia tenían influencia. En los inicios de Macondo, la cohesión social era unánime y paradisíaca. Todos eran iguales, todos tenían la misma cantidad de tierra y de sol, todos eran guiados por el liderazgo de José Arcadio Buendía y no circulaban ideales políticos que inspiraran la identidad individual o colectiva. Esta unidad se vio fragmentada por primera vez con la llegada de don Apolinar Moscote, representante del gobierno nacional, que vino para traer las normas que se dictan desde la capital. Su presencia instala una rivalidad entre la familia Moscote y la familia Buendía, ambos buscando el control del pueblo. Este combate entre familias inicia con asuntos bastante sencillos, como un debate por decidir de qué color deben pintar las casas. La primera jugada de este juego de espejos lo gana el patriarca José Arcadio, que logró expulsar al corregidor y evitó que todas las casas fueran pintadas de azul, el color del partido del gobierno. Luego, el corregidor regresó con su familia, esperó a que los Buendía bajaran la guardia y logró pintar las casas de azul, además de instalar policías armados en el pueblo. La unidad originaria de Macondo, sustentada en la legitimidad popular del liderazgo de la familia Buendía, es quebrantada cuando el Estado-Nación entra al pueblo con su propio deseo de unidad expansiva. Antes, en Macondo no circulaban las ideas políticas.
La identidad provenía de la relación paradisíaca con la tierra, no de los ideales. Sin embargo, la presencia del gobierno nacional hace emerger la dualidad entre conservadores y liberales. Podemos observar este proceso colectivo en la vida de uno de los personajes, Aureliano Buendía. De joven, era un muchacho abstraído completamente en sus labores de orfebre, enamorado e indiferente a los asuntos políticos. Luego de la muerte de su esposa, conservó la amistad con el suegro, don Apolinar Moscote, quien lo veía como un joven inofensivo. Gracias a esta confianza, Apolinar Moscote permite a Aureliano presenciar el conteo de votos de las elecciones. La urna es completamente alterada para que ganen los conservadores. La indignación ante esta injusticia, sumada a las injusticias de los primeros asesinatos de la guerra civil, fueron el motivo que convirtieron a este joven indefenso en el gran héroe. No me vuelva a decir Aurelito, que ya soy el coronel Aureliano Buendía. En este hecho, vemos como un personaje anodino, gracias a una reacción por oposición, se hace un justiciero épico y repite a su manera la transformación quijotesca de su padre. El desarrollo de la guerra hará que el despliegue de estrategias, en este párrafo cuento cómo el pueblo se convierte, la rivalidad entre las dos familias crece a nivel nacional. Lo que empezó a nivel familiar crece a un conflicto a nivel nacional y la familia Moscote ya no tiene ninguna importancia, sino que en Macondo se van a suceder jefes militares que van a convertir el pueblo como en un juego de guerra, donde donde inicialmente vemos cómo los estudiantes de la escuela se convierten primero en guerrilleros liberales y luego, cuando es retomado el pueblo por las fuerzas conservadoras, la escuela se convierte de nuevo en un batallón, pero para el ejército regular. Y aquí, en otras palabras, la diferencia entre los adversarios permanece al nivel superficial de la apariencia. Abro cita: la única diferencia actual entre liberales y conservadores es que los liberales van a misa de 5 y los conservadores van a misa de 8. Aquí empiezo el análisis de la transformación del coronel Aureliano Buendía en 3 momentos: el héroe, el dios y el derrotado. En su primer momento, el coronel Aureliano Buendía tiene un contenido político y ético que lo motiva a convertirse en un héroe, ponerse del lado de las víctimas, en este caso de los liberales que han sido asesinados y sus votos ignorados. Posteriormente se convierte en un militar que, según las leyendas populares, es capaz de estar en diferentes frentes de batalla en simultáneo, pero en su fuero interno ha descubierto que la guerra no tiene ningún sentido y por tanto no hay ningún obstáculo ético que lo detenga para obtener la victoria. El tercer momento, el derrotado, corresponde a la epifanía del converso, que quiere detener la guerra y renuncia a su superioridad divina de militar para aceptar su destino humilde de ser humano. Expliquemos un poco más estos 3 momentos. El joven Aureliano decide hacerse liberal porque ha presenciado un fraude. Dice: si hay que ser algo, sería liberal, dijo, porque los conservadores son unos tramposos. Se convierte en un héroe con razones justas para pelear. Pronto llega a ser un líder de los revolucionarios. Su sensatez inicial se nota cuando inicia el primer levantamiento y evita que los liberales asesinen al líder conservador Apolinar Moscote. Este justiciero es capaz de reconocer la humanidad y la vida de sus enemigos, antes que sacrificarlos en nombre de sus ideales abstractos. Incluso llega a construir una amistad sincera y profunda con un coronel conservador, José Raquel Moncada. Constantemente intercambian cartas e incluso planean juntos la posibilidad de humanizar la guerra. Sin embargo, también reconocen que en el momento de la batalla deben responder a un deber bélico. En otras palabras, si llega el momento de la batalla contra el otro, es deber pelear. En épocas seculares, donde Dios ha abandonado el centro simbólico que otorga sentido a las vidas humanas, los ideales políticos toman el lugar vacío que dejaron las instituciones religiosas.
Entre esos ideales, la revolución es un ídolo que exige la sangre del enemigo. Efectivamente, los liberales retoman Macondo y el coronel Aureliano Buendía decide ejecutar a su amigo, el coronel Moncada. Toda la compasión y los proyectos de humanidad que cultivó junto a su amigo desaparecen. El coronel Aureliano Buendía se limpia de responsabilidad. Recuerda, compadre, que no te fusilo yo, te fusila la revolución. Siente un secreto desprecio por sí mismo, pero está convencido de que deben ganar la guerra a cualquier precio. Entonces, su amigo le responde: de tanto odiar a los militares, de tanto combatirlos, de tanto pensar en ellos, has terminado por ser igual a ellos. El ideal abstracto y sagrado, construido a partir del odio al enemigo, convierte al justiciero revolucionario en un matarife. Recordemos que en sus inicios de justiciero, Aureliano Buendía se había burlado del doctor Alicio Noguera, primer líder del levantamiento revolucionario en Macondo, con estas palabras: usted no es liberal ni es nada, usted no es más que un matarife. Ahora esta acusación recae sobre el mismo Aureliano. En cierta ocasión, el coronel Aureliano Buendía tuvo un encuentro con la muerte debido a un intento de envenenamiento que le sembró una conciencia distinta sobre la vida. Luego de sobrevivir, le preguntó a su amigo, el coronel Gerineldo Márquez, cuál era la razón que le motivaba a pelear esa guerra. Este le responde que peleaba por defender el gran partido liberal. Pero el coronel Buendía dice: dichoso tú que lo sabes, yo, por mi parte, apenas ahora me doy cuenta que estoy peleando por orgullo. En este momento, el dios de la guerra comienza a descubrir el vacío de la guerra. De hecho, se burla de las personas que pelean por grandes ideales, diciéndole a su amigo que es mejor pelear por orgullo, peor es pelear por algo que no significa nada para nadie. Los grandes ideales comienzan a desquebrajarse, pero aún queda la cáscara vacía del orgullo. Esta conciencia de que la guerra ha perdido todo significado trae consigo una lucidez profunda para analizar la vida. Entonces sus pensamientos se hicieron tan claros que pudo examinarlos al derecho y al revés. Esta lucidez del coronel Aureliano Buendía es la misma lucidez del novelista que escribe para revelar los mecanismos del deseo mimético, que escribe para darse cuenta que los fuegos del deseo llevan a la insatisfacción permanente. Esta lucidez trae consigo un hastío que intentará saciarse con la violencia más despiadada. Sucede por aquel entonces que el coronel se hace el militar más cruel, ordena asesinatos desde su hamaca y, para demostrar su intocabilidad, ordena a sus asistentes dibujar alrededor de él un círculo de 3 metros que nadie debe cruzar nunca. No solamente el coronel Aureliano Buendía se percata de que la guerra es carente de sentido y contenido. El primero en sentir el vacío fue el coronel Gerineldo Márquez, para quien la guerra había sido una pasión irresistible de su juventud y ahora es una referencia remota, un vacío. Amaranta, con quien Gerineldo coqueteaba, es también consciente de la identidad que se está forjando entre los rivales. «Qué raros son los hombres», dijo ella, porque no encontró otra cosa que decir. «Se pasan la vida peleando contra los curas y regalan libros de oraciones». Ya los políticos no defendían proyectos de sociedad, ni siquiera tenían un programa político claro. Ya los liberales de la élite se habían percatado de cómo una reforma agraria podía afectar sus intereses. Para entonces, la guerra era un negocio para los políticos y una preocupación para los terratenientes liberales, que se habían aliado secretamente con los terratenientes conservadores. Muchos militantes del ejército revolucionario ni siquiera sabían por qué peleaban. Entre ellos se encontraban idealistas, ambiciosos, aventureros, resentidos sociales y hasta delincuentes comunes. Había inclusive un antiguo funcionario conservador refugiado en la revuelta para escapar a un juicio por malversación de fondos. El ideal idolatrado por los revolucionarios
se había vaciado al punto en que cualquier objetivo era válido en sus filas, siempre y cuando la violencia lo escudara. El mismo coronel Aureliano Buendía sintió el hastío de la guerra y desde su hamaca evitaba tomar decisiones de suma importancia o mandaba a asesinar a cualquiera por simple arbitrariedad. Extraviado en la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo. Se sentía solo y cada vez más viejo, en medio del círculo vicioso de la guerra que no lo llevaba a ninguna parte. La normalidad era precisamente lo más espantoso de aquella guerra infinita, que no pasaba nada. El tiempo, para el romántico hastiado, es el transcurso vacío del tedio. Por un lado, la dinámica simétrica de la guerra ha cultivado un vacío en el corazón del más cruel militar, convirtiendo el asesinato en un espectáculo que ya no despierta interés. Por otro lado, la simetría entre los liberales ha hecho que los programas políticos entre conservadores y liberales se vacíen. La identidad definitiva entre los conservadores y los liberales ocurre durante una negociación entre los representantes oficiales del Partido Liberal y las guerrillas liberales, lideradas por el coronel Aureliano Buendía. Los representantes, que eran 6 abogados provenientes de la capital, pedían que el ejército revolucionario debía renunciar a ciertos objetivos con el fin de obtener más apoyo popular. Me voy a saltar esta cita de la novela, que de todas maneras resumo en el siguiente párrafo. Los dirigentes liberales proponían, por medio de sus emisarios, convertirse en defensores de la acumulación de tierras, de la propiedad privada, de un Estado católico y de la moral familiar. El coronel Aureliano Buendía interpreta esta propuesta como una aceptación de que sencillamente la guerra consiste en una pelea vacía por el poder. Uno de sus asesores políticos le advirtió: si estas reformas son buenas, quiere decir que es bueno el régimen conservador. El coronel le respondió: lo importante es que desde este momento solo luchamos por el poder, y firmó los documentos. Este momento es el culmen de la guerra, cuando los adversarios, luego de una dinámica de respuestas simétricas a los ataques, se muestran idénticos, completamente vacíos de contenido y apenas encubiertos con algún color que los diferencie. En este caso, el vacío del poder es simbolizado por la soledad del coronel Aureliano Buendía, quien, hastiado de todo y alejado de todos, hace que sus servidores pinten en el suelo un círculo de tiza para que nadie cruce esa frontera. El trono del poder tiene así la característica de mostrarse como un objetivo del deseo, el gran anhelo, que sin embargo, una vez alcanzado, pierde toda su fuerza de atracción y somete al sujeto a la insatisfacción y al hastío. El derrotado. La conversión del coronel Aureliano Buendía. La conversión es un giro del orgullo hacia la tranquilidad. Se renuncia al deseo de dominar a los otros y se conquista el plano inmanente por medio de la aceptación de que el plano trascendente se encuentra vacío y no puede ser reemplazado por ningún nuevo ídolo que sea elevado al plano de lo sagrado. Precisamente luego del culmen de la guerra, ocurre un episodio decisivo en la vida del coronel Aureliano Buendía, cuando éste firma los documentos presentados por los representantes del Partido Liberal. Su mejor amigo y compañero de armas, el coronel Gerineldo Márquez, lo acusa de traidor de los ideales liberales. En respuesta, el coronel Aureliano Buendía lo condena a muerte. Tal parece que el episodio de fusilamiento del coronel Moncada se repetirá, y que así la muerte se repetirá una y otra vez, garantizando así la capacidad de los ídolos de definirse de manera negativa, eliminando todo lo que se le oponga. El vacío centrípeto de la violencia que elimina las diferencias hasta encararnos en dirección al apocalipsis. No obstante, existe un freno a la violencia. En el último momento, el coronel Aureliano Buendía libera a Gerineldo Márquez y le propone un objetivo real:
lograr los diálogos de paz entre el gobierno y los ejércitos rebeldes. Terminó la farsa, dice. La victoria es ahora la búsqueda de la derrota, el adiós a las armas. No es tan fácil como parece. Necesitó casi un año de rigor sanguinario para forzar al gobierno a proponer condiciones de paz favorables a los rebeldes y otro año para persuadir a sus partidarios de la conveniencia de aceptarlas. La paradoja evidente es que para renunciar a las armas hay que usarlas. Nunca fue mejor guerrero que entonces. La certidumbre de que por fin peleaba por su propia liberación y no por ideales abstractos, por consignas que los políticos podían voltear al derecho y al revés, según las circunstancias, le infundió un entusiasmo enardecido. Él pudo ser un desertor, pero con eso hubiera entregado su puesto de coronel a otro hombre sanguinario que continuaría con la guerra, además de que seguramente lo hubieran condenado a muerte. En cambio, decidió luchar por el fracaso con tanta convicción y tanta lealtad como antes había luchado por el triunfo. Llegó a extremos de crueldad e incluso se alió con las fuerzas enemigas con el objetivo de lograr una paz negociada. La idea que sugiere este texto es que la única manera de conocer los mecanismos catastróficos del deseo es atravesándolos en carne propia. En otras palabras, nadie nace santo, tampoco ningún ingenuo puede ser una persona no violenta. Hace falta conocer la violencia para renunciar a ella. Esta es la necesidad retroactiva de la historia. Los muertos acumulados nos muestran ahora cuál no es el camino. Los ídolos erigidos debieron caer para mostrarnos el vacío en el lugar de lo sagrado. Y aquí me acuerdo de la conferencia de Joao César, que dijo que en la historia el hecho secundario ilumina los hechos pasados, el omega ilumina el alfa. Los personajes de las novelas analizadas por Girard suelen morir poco después de su conversión, pero el coronel Aureliano Buendía logra vivir muchos años más. Hay un momento en que intenta suicidarse porque el vacío se le hace insoportable, pero sobrevive y logra interpretar el vacío de otra manera. Lo que antes era un vacío insoportable que rechazaba con violencia, continuando la guerra sin sentido alguno y pegándose un tiro en el pecho, ahora es un vacío que abraza dándole el significado de una vida simple. En otras palabras, que la vida humana no oculte un destino o un significado trascendente, es la posibilidad del gozo de la libertad. El coronel Aureliano Buendía regresa a casa y se dedica hasta su muerte a fabricar pescaditos de oro. Sus deseos son canalizados hacia una vida humilde que no tiene nada de productiva y renuncia a los grandes ideales. No me hables de política, nuestro asunto es vender pescaditos. De hecho, luego ni siquiera los vende, los fabrica, los funde y los vuelve a fabricar. Cuando logra los diálogos de paz, y con esto termino, cuando logra los diálogos de paz y decide vivir una vida sencilla, vuelve a casa. La familia lo recibe como un verdadero ser humano, dado que las veces que los visitó durante la guerra, ni siquiera su madre era capaz de reconocerlo, así envuelto en sus mantos de superioridad e invencibilidad, con escoltas y amantes para cada hora del día. Amaranta no lograba conciliar la imagen del hermano con la del guerrero mítico que había interpuesto entre él y el resto de la humanidad una distancia de 3 metros. Ahora que regresa vulnerable, lo reconocen como un ser humano. Al fin, dijo Úrsula, tendremos otra vez un hombre en la casa. La renuncia a los ídolos e ideales abstractos le regresa a la humanidad a sí mismo y a los otros, aquellos que eran reducidos a ser carne de cañón para la guerra. La conversión es un disfrutar el vacío de la cotidianidad, sin racionalizarlo en exceso, sin negarlo bajo ídolos que pretendan darle un sentido trascendente al curso del tiempo, sin ocultarlo bajo grandes ideales que impiden reconocer la humanidad de los otros.
Listo. Bien, muchísimas gracias, Gustavo, por su presentación. Eh, pues primero felicitarlo porque se nota su amor al relato. Entonces eso me parece muy admirable de su parte. Abrimos el espacio para preguntas. Quien quiera compartirnos un interrogante para el aporte que nos ha hecho Gustavo. Eh, Mientras de pronto la gente se anima a preguntar. Eh, Gustavo, quisiera hacerle una pregunta sobre, bueno, usted dice que, como lo decía el profesor Joao, Jesucristo es el alfa y el omega de un poco de la teoría mimética. Eh, y me pareció muy interesante que usted lo identificó en Aureliano Buendía como, digamos, como héroe antihéroe de Cien años de soledad. Entonces, de pronto sería interesante poder ver cómo usted visualiza esa tesis que propone Joao y que propuso al inicio del coloquio, que fue muy interesante, dentro del relato de Cien años de soledad. Sí, entiendo. Lo que decía Joao era que, o bueno, lo que decía Joao interpretando a Girard es que el Evangelio, el acontecimiento de Jesucristo, permite leer los acontecimientos pasados, es decir, y lo vemos en la obra de Girard, la mitología arcaica, las tragedias griegas y todo y como toda esta narrativa previa al Evangelio es iluminada por el Evangelio, es decir, el Evangelio permite comprender el chivo expiatorio. Antes, lo que fue antes, eh, fue un proceso para llegar hasta ahí, de permitir comprender la inocencia de la víctima sacrificada. Pero entonces lo que yo veo ahí no es solamente la centralidad de Jesucristo, sino una forma de leer la historia. Entonces la figura de Jesucristo le sirvió a Girard en este momento, pero también nos sirve a nosotros para leer girardianamente o también yo diría hegelianamente la historia de manera retrospectiva. Es decir, hay un acontecimiento que genera un antes y un después en la historia. Y ya no sucede entonces que la lectura de la historia ocurre como lo de antes produce lo de después. Lo de antes es la causa de lo que viene después, sino que lo que vino después transforma las formas en que comprendemos el pasado y de alguna manera también transforma ese mismo pasado. Porque la manera en que el acontecimiento nos otorga nuevas formas de comprensión, nuevas formas de comprender nuestro pasado, también nos permite nuevas formas de comprender nuestra identidad presente y nuestra forma de proyectarnos al futuro. Sería esa mi respuesta. Muchísimas gracias, Gustavo. Ronald Rico tiene una pregunta. Se la voy a compartir, está en el chat, pero se la voy a decir. Dice, Cien años de soledad representa la escalada de la violencia que denuncia Girard. ¿Podría profundizar por qué Aureliano Buendía representa la renuncia a un deseo mimético? Sí, esto... La coronel Aureliano Buendía entra en la escala a los extremos, convirtiéndose en un líder militar y entrando en la guerra. No obstante, en algún momento decide renunciar a la guerra. No se convierte en un desertor, no es un tipo que abandona las armas y busca huir de la guerra y huir del país que está en guerra y esconderse, como sí sucede, por ejemplo, en una novela de Hemingway, donde la historia es un desertor, que es Adiós a las armas. En Adiós a las armas, el desertor huye de la guerra y busca una vida en otro país independiente. En este caso, Aureliano Buendía decide renunciar a la guerra con el objetivo de montar unos diálogos de paz entre el gobierno y el ejército rebelde. Mi apuesta es que eso también puede ser
una dimensión política más allá de la dimensión como individual de la conversión que está desarrollada en Girard en Mentira Romántica, y la dimensión queda como en la dimensión de la conversión individual, pero ¿dónde queda como... Bueno, Girard al final nombra en la última página una posibilidad de la dimensión política y social de la conversión, y es cuando termina Mentira Romántica con el texto de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, y en esa novela se hace referencia al Espíritu Santo, que es construir comunidad en memoria de aquellos que han muerto. Así lo interpreto, como la posibilidad de renunciar a la violencia, creando una comunidad recordando a aquellos que murieron, inocentes. Entonces la apuesta es esa. No obstante, la decisión del coronel Aureliano Buendía no logra detener toda la violencia de 100 años de soledad. Es decir, Macondo sí será destruida por una escalada a los extremos, porque posteriormente también llega la compañía bananera y eso hace que pues la violencia tome otras dimensiones y ocurren, bueno, otros hechos que van transformando la violencia en Macondo, y aunque se logran los diálogos de paz del coronel, la violencia y la escalada a los extremos continúa en Macondo hasta que finalmente Macondo desaparece en un apocalipsis. Bien, muchas gracias, Gustavo. El profe Roberto tiene una pregunta, pero también en el chat hay otra pregunta. Entonces, Roberto, si quieres, alcanzamos a escuchar tu pregunta y la de Alexander también. Muchas gracias, Gustavo. Son dos preguntas, creo. Pues la primera es que uno leyendo a García Márquez y oyendo lo que usted escribe, tiene la impresión de estar como atrapados en El Resplandor, en la película El Resplandor. ¿Se acuerda que en El Resplandor, al final, creo que al final de la película, cuando este hombre está totalmente enloquecido matando a todo el mundo, aparece en el cuadro él de como medio siglo antes? Como si repitiera la historia. Es que con lo que nos cuenta usted de la huelga bananera, pues es como oír las narraciones del paro nacional, ¿no? Más o menos la misma cosa. Entonces, es una pregunta sobre la forma en que nosotros en Colombia manejamos y producimos la violencia, o producimos la violencia y la manejamos. La forma en que la violencia acá en Colombia se desata de unas formas extremas, pavorosas, pero también tiene una forma de gestión que la mantiene ahí todo el tiempo. Entonces, Colombia es un país que tiene un cierto nivel de desarrollo, un cierto tipo de institucionalidad, pero eso siempre convive con unos desórdenes extremos que son permanentes en la historia colombiana, se repiten cíclicamente. Entonces, quería una reflexión suya sobre esa actualidad de la novela de García Márquez. Y la segunda pregunta era un poco profundizando la pregunta anterior que la acaban de hacer, porque Girard insiste mucho en la relación entre la conversión del personaje y la conversión del autor. Entonces, yo quería saber usted hasta dónde exploró o hasta dónde puede identificar alguna forma de conversión en García Márquez. Podemos recordar, por ejemplo, su relación con Vargas Llosa, pues que empezaron diciendo grandes amigos, acabaron pues en las antípodas totales. Por lo tanto, con una rivalidad ahí bastante grande. Ambos son premios Nobel, pues en diferentes épocas y cosas de ese estilo. Ambos acabaron siendo grandes figuras del jet set, pero pues el uno es de la extrema derecha, el otro de la extrema izquierda, volando a Cuba y cosas de ese estilo, el otro es en todas las cosas de la derecha, pero son figuras rivales. Entonces uno ve ahí, uno se pregunta si García Márquez en realidad tuvo conciencia de estos fenómenos de la rivalidad y la violencia o no los tuvo. O sea, si uno puede efectivamente catalogar a García Márquez dentro de lo que Girard llama los grandes novelistas o no. Es verdad que tiene un Nobel porque el libro es maravilloso, pero desde el punto de vista de Girard, de esa condición de converso que escribe desde la conciencia a la conversión, ¿qué pasa con García Márquez? Muchas gracias. Bien, gracias, Roberto. Voy a empezar por la segunda. Girard en algún fragmento de Mentira Romántica afirma que no hay que iluminar la obra
del novelista por su biografía ni por sus artículos periodísticos, sino por sus novelas. Es decir, lo que está diciendo es, la novela misma es una forma de conocimiento que muchas veces se le está escapando al novelista. En ese sentido, creo que 100 años de novelas, 100 años de soledad, sí refleja una conciencia profunda sobre la dinámica de la rivalidad que seguramente aprendió leyendo las tragedias griegas y la Biblia. García Márquez. Y si preguntando si tenía algo así como una conversión de García Márquez, si me reduzco a la definición de conversión como confesarse imitador, saberse imitador, García Márquez constantemente y específicamente en su autobiografía confiesa una y otra vez que lo único que él quería era imitar a Sófocles o a este autor o a este otro. Constantemente hace referencias de que su escritora es imitación, y específicamente también de Hemingway, de Ernest Hemingway también imita bastante, de Faulkner, y entonces lo que él dice es, yo estoy imitando constantemente. En ese sentido de conversión, sí es capaz de confesar. Ahora bien, de salirse de esa rivalidad entre izquierda y derecha, no lo sé, no lo he estudiado tanto porque eso ya serían otros textos, o sí, seguramente en otras novelas. Mi apuesta sería a que yo quisiera en algún momento escribir algún texto en miras a cómo sería posible una izquierda, una apuesta desde la izquierda, sin idolatrías y comprendiendo el concepto de Espíritu Santo. Es decir, haciendo una construcción girardiana de estas apuestas de la izquierda, porque efectivamente mucha de la izquierda cae en la rivalidad y en la simetría que se dirige efectivamente hacia el apocalipsis, hablando en términos girardianos. Muy bien, muchas gracias. La segunda, la primera, la del primera. paro, la historia cíclica que se repite, la violencia colombiana. Efectivamente, la dinámica de la violencia es cíclica, porque la violencia, pues, se puede observar en dos imágenes muy claras. Una, la venganza, que es recíproca, y en ese juego de espejos, pues, lo que hace es repetirse, la violencia se repite una y otra vez, pero lo que hace es magnificarse, convertirse en dimensiones mayores. Me gusta pensarlo también desde la fenomenología del espíritu, donde la violencia, en términos hegelianos, el no reconocimiento del otro, se repite una y otra vez a lo largo de la fenomenología, por la sencilla razón de que los sujetos en el escenario social, epistemológico o lo que sea, son incapaces de reconocer al otro porque siempre están buscando su propia idolatría, su propia autonomía, su propia individualidad, su afirmación de sí mismo. Entonces la fenomenología del espíritu lo que hace es ver que siempre queda algo pendiente, el otro siempre ha sido ignorado, el otro siempre ha sido no reconocido o desconocido, ocultado y en el peor de los casos eliminado, asesinado y masacrado. Eso trasladado a la historia colombiana, pues nos traduce como una historia siempre pendiente de que no hemos reconocido al otro, a los muertos y a las comunidades, de que sigue habiendo una forma de, yo lo veo como una afirmación de sí mismo, y quién es ese sí mismo. Aquí estoy un poco improvisando en realidad, pero quién es ese sí mismo, una élite aferrada en el poder, económica y política,
que niega a las comunidades afro, que niega a las comunidades indígenas, que niega a aquellas personas que se están organizando para tener sus propias decisiones colectivas. O sea, es decir, niegan la participación democrática. En ese sentido, no hay reconocimiento del otro. Eso permite que la violencia sea cíclica, porque seguimos con la tarea pendiente. No se reconoce al otro, se le oculta, se le elimina. Y pues cíclicamente se va avanzando. El paro nacional ha tomado dimensiones grandísimas en la misma lógica de la escalada a los extremos. Vale, Gustavo, muchísimas gracias por sus juicios, sus argumentos. Todo estaba mezclado ahí. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar a la segunda participación. Pero hay una pregunta de Alex, tal vez. Así. Sí, una pregunta de Alexander. Decía, pues primero que muchas gracias por este bello relato y en este carácter cíclico y sacrificial, ¿habrá salida de la violencia en nuestro país de esta especie de eterno retorno? Difícil, esa es la pregunta. Retomando lo que acabo de decir, sería buscar formas. Bueno, creo que hay dos lugares de pensamiento y acción. Uno, el institucional, que es cómo nos pensamos instituciones para la paz. En Colombia las instituciones se han construido durante décadas pensando en la guerra. No más pensemos en la policía, que tiene un código de policía y un accionar de acuerdo a las guerras que hemos vivido durante la última década. Narcotráfico, guerrillas, paramilitares, y la policía se ha hecho una institución militar de guerra y no, como dice la Constitución, un cuerpo civil que garantice libertades y derechos políticos a los ciudadanos. En ese sentido, la apuesta desde las instituciones sería construir instituciones para la paz y construir instituciones que reconozcan a los otros y a las otras, a las comunidades excluidas. Y no desde las instituciones desde arriba, sino desde abajo, lo que corresponde desde abajo sería crear organizaciones para la paz y para la toma de decisiones colectivas para la transformación de la comunidad inmediata, del barrio, del pueblo o de la familia, sencillamente. Es decir, y ahí otra vez estoy pensando en el concepto de Espíritu Santo, de la memoria para la no repetición, digámoslo así, de la violencia.